Un saludo para todos. Vamos a terminar entonces la última sesión con dos modelos de tema económico para aplicar DEA. Entonces, ya habíamos visto algunos modelos especiales como era el AR, el NCN, y ahora vamos a mirar este que es de tipo económico basado en los costos. Entonces, como dice acá la presentación, hay veces es necesario enfocar el estudio en temas de variables económicas más que en las variables de producción o de servicio, de acuerdo a lo que se esté analizando. Entonces, este modelo se enfoca en evaluar para cada una de las DMUs, de las variables de entrada, cómo se está comportando ese tema del costo. Y solamente vamos a tener modelo de costo C, que sería enfocado a escala de retorno constante, y V cuando es escala de retorno variable. Solo vamos a tener esos dos modelos y por ende se va a entender que son modelos enfocados a las entradas, puesto que el costo usted lo asocia directamente a los recursos, a los insumos. Entonces es intrínsecamente sabemos que es un modelo input. Bien, acá está la bibliografía para que lo puedan consultar en su momento si desean ampliar más. Este es el modelo matemático enfocado a minimizar los costos y las restricciones de las variables de entrada, las restricciones de las variables de salida. Acá tenemos este ejemplo en donde lo que hay que hacer es, adicional a lo que ya veníamos incorporando, la variable de entrada, cuántos doctores había, cuántas enfermeras había, denotado aquí por la letra I de input, se le debe adicionar una columna por cada una de esas variables colocando el costo y se le pone entre paréntesis la C mayúscula que indica al algoritmo que va a ser un costo, a la macro. Entonces, por ejemplo, para el hospital A, el precio que le pagan a un doctor por hora es $500, este 350, 450, y a las enfermeras esto es lo que le pagan por hora. Mire que para las variables de salida no se coloca ninguna columna adicional porque el costo va asociado es a las variables de entrada. Entonces primero va la input, primero va cuántas unidades tiene de entrada y luego su costo. Luego la siguiente input y luego el siguiente costo. Debe ir en ese orden. Input, costo y así sucesivamente. Y luego las variables de salida. Entonces, si miramos los resultados, acá tenemos la hoja de datos, tenemos los hospitales, doctores, costo, enfermeras, costo, pacientes externos, pacientes internos. Al ponerlo a correr en la macro, obtenemos estos resultados. ¿Cómo se pondría a correr? Sencillamente ustedes abren la macro, entran donde ya hemos visto algunos pasos y se selecciona acá en la lista de modelos el modelo de costo, que aquí está. Entonces tenemos si es de escala de retorno constante o si es de escala de retorno variable, que es lo que hemos manejado hasta el momento. Uno elegiría en cuál de los dos está. Ya sabemos que son modelos input y sencillamente ya pasaría a los siguientes pasos, valga la redundancia, que hemos visto en otras sesiones, de elegir el archivo y correr el modelo. Cabe resaltar que para haber trabajado con ese archivo, usted debió haber creado esta plantilla con estas columnas en este orden, input y costo, input costo, y ya sencillamente guarda el archivo y lo corre de la macro como les acabé de indicar. Ya con los resultados, sencillamente se reduce la muestra a estas fichas que ven acá,
donde solamente aquí en el resumen vemos cuánto es como el promedio, el máximo y el mínimo de las variables que hay ahí en la tabla, y lo mismo con el tema de eficiencias, sus correlaciones, y venimos acá a Score a mirar que solamente hay 2 eficientes, el resto ineficientes, todo evaluado bajo el concepto de los costos. Aquí en el ranking pues es organizado desde las mejores hasta la que necesita más esfuerzo para mejorar, y finalmente aquí en la proyección venimos y evaluamos a las que tienen que mejorar. Por ejemplo, a este hospital C, aquí está el tema de su costo del doctor y de la enfermera. Entonces le dice qué tiene que hacer. Por ejemplo, que tiene 25 doctores, tiene que bajar a 20, y esto aquí le está mostrando en cuánto va a variar el costo. ¿Sí? Este es el costo unitario, y en dinero cuánto sería la disminución por cambiar esa cantidad disminuir esa cantidad de doctores y de enfermeras. Entonces el análisis se debe enfocar a eso. Pase de 25 doctores a 20.4, o sea, 20 doctores o 21 doctores si lo quieren aproximar siempre por encima, y eso equivale a un 18% de reducción de personal, que en dinero es este costo lo que se estaría ahorrando ese hospital. Y para la enfermera sería igual, hacer esta reducción que equivale al 11%, 11.5, y en dinero sería $1.655. Y así para cada uno de los que tiene que hacer reducción. Simplemente se va a enfocar usted en la proyección, en cuánto tiene que reducir, y eso en dinero en cuánto equivale. Esa sería como por un lado acá el plan de mejoramiento, en cuánto tiene que hacer la reducción, y les mostraría uno económicamente al hospital eso en qué redundaría económicamente. Ahora, por ejemplo, miren este caso del hospital D, que le está diciendo que de 168 enfermeras antes las tiene que subir a 170. Usted diría, bueno, ¿qué pasa acá si es un modelo input, y input siempre es reducción? Cuando sucede esto, que se sale de las reglas, de las normativas generales, es porque ya son movimientos no radiales, que los habíamos mencionado en otras sesiones, en donde se sale de la regla general porque la DMU es muy ineficiente y tiene que hacer otro tipo de mejora para llegar a la frontera. Entonces serían unos movimientos no radiales. Por eso este costo es positivo, se incrementaría en $321 porque está incrementando su personal en 1.6%, o sea, en prácticamente 3 enfermeras, que equivale a un incremento en este tema de los costos para ese hospital. O sea que eso sería un movimiento no radial porque está siendo muy ineficiente esta variable. Bien, eso entonces en cuanto al modelo de costos. Y también hay otra parte, si yo quisiera mirarlo bajo otro enfoque, que son los modelos de ganancia, ya no enfocado al costo sino a la utilidad. Entonces esos modelos se llaman los modelos Profit, como lo ven acá en el título, un modelo Profit. Entonces acá en la tabla que usted tiene que construir originalmente tendría variables de entrada, el costo de su variable de entrada, el costo. Recuerden que estos costos son individuales, cuánto le cuesta a cada doctor. Estos $500 es por cada doctor, no $500 por los 20 doctores, tengan eso en cuenta, son costos individuales, unitarios. Y adicional a eso, para las variables de salida, tenemos cuánto sería la ganancia por cada paciente atendido. Este sería por cada paciente externo. Entonces colocamos el mismo nombre de la variable, pero este identificado con output y este con la P de profit, de la ganancia. Y lo mismo acá para pacientes internos, por cada paciente interno, cuánto ganaría ese hospital por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer el modelo? Va a evaluar los costos y sus ganancias, y con base en eso va a definir quién es mejor. ¿Que cómo lo corremos en la macro? Pues sencillamente
aquí al ejecutar los cuadros de diálogo, vamos y buscamos ese modelo Profit, y lo mismo si es constante o si es variable, retorno constante o retorno variable, y ya sencillamente usted previamente debió haber hecho esta plantilla, haberla guardado y va y la carga en la macro, le pone el nombre que quiera y la ejecuta y obtenemos estos resultados. Entonces tengan en cuenta que si es un modelo de costos, debe tener la plantilla previamente guardada de esta manera: variables de entrada con sus costos unitarios, entrada, costos unitarios y sus variables de salida, guardarlo y correrlo bajo un modelo cost COV. Y si es el de ganancia, entonces adicional a esto que ya habíamos visto de los costos unitarios, le adicionamos a las variables de salida la ganancia unitaria. Esto es por cada paciente y esto también es por cada paciente interno. Y ya con eso ya venimos y revisamos los resultados. Nuevamente aquí en el score vamos a mirar quiénes fueron eficientes y quiénes no, sus referentes. En el ranking vemos de manera organizada. Y ya en la proyección venimos y miramos, por ejemplo, para los ineficientes, nuevamente para este hospital de EC, tenemos cuánto se reduce, si hay reducción de entradas, en cuánto se va a disminuir los costos, y si hay aumento de las salidas, como en este caso que está diciendo que aumente los pacientes internos, pues le está diciendo en cuánto se va a aumentar la ganancia. Entonces este tipo de modelos son modelos no radiales, donde se le puede alterar tanto entradas como salidas. Por ejemplo, este D fue eficiente, esta E, aquí estamos viendo, reduzca doctores casi en un 5%, que equivale a $321 de reducción de costos. Y para los pacientes está diciendo que aumente tanto externos como internos, que aumente la atención, y eso generará un aumento de utilidades del 11% por pacientes externos y del 42% por pacientes internos, que equivale a esta cantidad de dinero de ganancia que va a obtener total. Recuerden que aquí están las columnas, precio unitario y la ganancia que está recibiendo. Entonces, con esto terminamos la parte de los modelos especiales, y estos dos últimos fueron los modelos enfocados al tema económico, donde pueden tener movimientos no radiales porque están alterando tanto las entradas como las salidas a la vez al momento de recibirlo. Por ejemplo, este hospital G solamente tocó una variable de salida, que son los pacientes internos. Lo demás consideró que estaba bien, que no era necesario modificarlo, y entonces debe ampliar la atención de 88 a 111, lo que equivale a un incremento del 26.87 de atención, que se repercute en una utilidad, en una ganancia de $78.028 de más al momento de subir esta cantidad de atención. Y así lo harían para cada una de las DMUs en el análisis. Entonces, como resumen, los modelos económicos, como el cost o el de profit, son modelos donde se van a obtener soluciones no radiales, donde van a alterar tanto entradas como salidas si es necesario, o solo un grupo de ellas si lo necesita. Él va a tener la libertad de evaluar en grupos para ir mirando qué es necesario para la reducción. Estos son como en resumen.